Pues buenas tardes, queridos oyentes. Otra charla aquí, otra entrevista. Esta vez, como veis, hemos cambiado a un suelo más verde y una mesa más rústica, cambiando los trenes anteriores por el Parque Tecnológico, el icono de empleo e innovación y desarrollo de Gijón. Y en este caso, además, al lado del edificio Impulsa, también muy importante a nivel municipal y en el ayuntamiento, donde se hace una labor muy importante y relevante. Para ello contamos con dos personas del equipo de Economía y Empleo de Gijón, del Partido Popular. En este caso son Roberto y Tino. Un saludo a los dos. Hola. ¿Qué tal? Encantado, Carlos. Nos saludan, eso quiere decir que están a gusto de estar aquí. Hombre. Y con ellos, además, yo he tenido el privilegio de trabajar sobre un aspecto relevante y esencial en el desarrollo de una ciudad y un ecosistema local, que es el comercio. En este caso, ¿no? El comercio, tanto de proximidad, y cómo afecta ese comercio al desarrollo de la ciudad. Entonces, yo lo que quería preguntaros en primer lugar era pues una pregunta muy genérica, porque muchas veces hablamos de comercio y hablamos de definiciones vacías, y yo creo que las personas no saben lo que es el comercio. Entonces, ¿qué me podéis decir para vosotros qué es el comercio? ¿Qué puede representar el comercio como idea en este caso? Podemos empezar por ahí. Que queda de los dos, ¿eh? Sí. Bueno, el comercio, por así decir, es lo que estructura o da cohesión a una ciudad, porque en él le componen una gran parte de la actividad comercial, de la actividad económica que forma parte de la ciudad. De tal manera que lo que nos tendríamos que pensar es cómo van transformándose las ciudades desde al hilo de la transformación que va sufriendo el comercio local. Y una cosa clara es que el mundo va evolucionando, el comercio tiene que evolucionar, y más o menos la imagen que yo plasmaría es que actualmente es una lucha de espadas de madera en la era de la inteligencia artificial. Entonces, los retos que tenemos o que hay por delante son muchos y variados. Sí, bueno, lo que es la actividad comercial, es lo que dice Roberto también, que estructura también una ciudad, y todo lo que es la actividad, todo lo que es, bueno, lo que pone a disposición y lo que cohesiona a barrios también es el comercio de proximidad, si podemos traducirlo así. Y bueno, sí, es verdad que hay bastantes cosas que están transformándose en los últimos años de una manera rápida, pero yo creo que ha sido así ya desde los 90. Desde que llegaron los grandes supermercados que iban a matar el comercio local, que no ocurrió, porque de todas maneras ahí siguen, hasta el comercio digital, que al principio también se veía como otro enemigo de lo que es el comercio de proximidad, pero que al final simplemente se está transformando en una oportunidad para muchos comerciantes como simplemente un canal de distribución más. ¿Vale? Entonces yo creo que siempre cuando llega algo nuevo, lo que tú decías, el comercio local siempre se va transformando, siempre tiene... Pero yo creo que toda actividad económica, no estamos en una suma cero, siempre hay momentos de transformación, y eso es lo que está ocurriendo en las ciudades. Pero aparte de un motor económico, también es un motor de cohesión social en los barrios, en las ciudades, en las zonas rurales. Entonces, más o menos como veo el comercio. No es solo que puedas ir a comprar, que puedas simplemente también intercambiar, pues oye, hablar con tu carnicero, con tu vendedora de ropa, con tu peluquero, con muchos otros. Sí, como decían, un comercio no es solo un negocio, sino que es ese saludo que tienes muchas veces yo creo, con las personas que te conocen, que saben tus gustos, un consejo que puedes recibir, una conversación. ¿Cuánta gente usa las tiendas como ese lugar donde tienes nombre y apellidos y en lugar de ser simplemente una tarjeta de crédito que pasa al final de la compra, sino que eres Mariano, Luisa, Pepe, el del tercero, y bueno, pues el que inicialmente es una historia compartida, y forman parte o han formado parte tradicionalmente de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo conviven, ya que habéis tocado, yo creo, de manera tangencial un poco el tema de las grandes superficies, perdón, no, sino de los grandes distribuidores, como pueden ser pues, grandes cadenas como Amazon, ¿no? Este tipo de cuestiones que se imponen en Asturias, estamos viendo además en la zona de Siro en este caso. Digamos que son incompatibles ambos mundos, o el comercio local tiene alguna manera de adaptarse a ese gran comercio mundial, y incluso en este caso extranjero, que viene a un territorio además, pues oye, con una tradición más impuesta como es Asturias, ¿no? ¿Hay una convivencia posible o no? ¿Estamos dispuestos a una lucha fratricida en la cual va a acabar? No, al contrario, yo creo que hay una convivencia posible, y ocurre. O sea, muchos vendedores que venden en Amazon, que venden en eBay, que venden
en otras marketplaces son pequeñas y medianas empresas, son autónomos. Quiere decir que no son gente que se dedica a hacer dropshipping de productos que vienen desde China, sino que son comerciantes ya establecidos que al principio quizás con reticencia o también por desconocimiento no lo veían como una oportunidad de ser capaces de vender a más clientes o a otros clientes, incluso fuera de lo que es su perímetro, que puede ser el barrio o que puede ser la ciudad. Y ahí simplemente yo lo veo como un... Vamos a ver, no como una lucha, pero simplemente como una especie de colaboración necesaria, ¿vale? Porque después de todo una marketplace no existiría si no hubiese los vendedores. Eso hay que entenderlo. Una marketplace no existe por sus vendedores. Y ahí es mucha competición que hay entre las marketplaces actualmente, no son por los clientes, son por los vendedores. La entrada de JD.com, que es un gigante chino, comprando MediaMarkt, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Quieren ganar simplemente un canal de distribución y quieren ganar vendedores que trabajan ya en la marketplace de MediaMarkt, por ejemplo. Entonces yo creo que una lucha fratricida, ¿no? Simplemente, bueno, hay reticencias de la parte de los comerciantes que son normales, que ven un competidor que se les lleva parte de mercado, y hay otros comerciantes que incluso conozco que están utilizando también incluso redes sociales para vender incluso más que lo que venden en la tienda física, o simplemente para que la gente tenga una visibilidad de lo que proponen y puedan simplemente acercarse a la tienda y comprar. Claro. Si Roberto quiere decir algo. Sí. Bueno, hay una cosa, y es que a veces cuando se plantean los retos en términos de lucha, generalmente el pequeño sale perdiendo. Siempre, sí. Entonces, no es tanto una cuestión de ir resistiendo, ir muriendo por agotamiento y ver cómo se van cerrando negocio tras negocio en las calles, cómo los ejes comerciales de las ciudades, y en Gijón vemos los ejes comerciales principales llenos de locales vacíos. Dices, al final, eso lo tenemos que ver como como un drama para una ciudad, porque es pérdida de riqueza. Esa riqueza la gente va a seguir comprando en otros sitios y posiblemente tanto el empleo y demás se va a generar en otra zona distinta. Más que resistir, más que afrontar, ver cómo vamos cayendo poco a poco, es cuestión de reinventarse. Es decir, el mundo está lleno de oportunidades, y a pesar de que pues parezcan tiempos inciertos y complicados, las opciones también son muchas. Por eso, a veces, una de las cosas que surgían era la teoría de los muchos pocos. Es decir, aquí hay o muchos o pocos muchos o muchos pocos. De tal manera que muchas veces es cuestión de establecer pues canales de colaboración, de eficacia entre los negocios y demás, de tal manera que muchos pocos, muchos pequeños puedan ser capaces de generar un ecosistema o un entorno que sea realmente capaz de reinventar lo que puede ser el comercio local. La cuestión aquí también es que la crisis en el comercio local, yo creo que es una crisis global en España. En todas las ciudades, tanto de pequeño o mediano tamaño como puede ser Gijón, es una crisis que existe. Las calles vacías, los comercios que no son capaces de traspasarse de una jubilación a lo mejor a gente que quiera adquirirlo. Pero particularizando en Gijón, porque vivimos aquí y queremos Asturias, ¿cómo puede Asturias, en particular Gijón, destacarse en términos de comercio? Es decir, ¿tenemos algún tipo de característica particular en Gijón que nos permita diferenciarnos de una ciudad como, por ejemplo, Bilbao o Coruña, o no sé, ciudades un poco similares, ¿no? Mira, hay una cosa que yo creo que es necesario entender, que los hábitos de consumo van cambiando. Y puedes hacer dos cosas: intentar revertirlos o intentar aprovechar la oportunidad o saber aprovechar esa línea donde va, porque hay cosas que no van a volver. Es decir, cada vez se compra más por experiencia y menos por necesidad. Cada vez el móvil es el primer escaparate donde va la gente a mirar, incluso antes de darse un paseo por la ciudad. La inmediatez, es decir, al final el nuevo consumidor lo quiere, y lo quiere ya. Todas esas cosas, la gente valora más el tiempo que el dinero, ¿vale? Y pesa mucho la recomendación social. Entendiendo un poco ese nuevo paradigma del consumidor, es hacia donde
bueno, pues la ciudad debe de ir a buscar a esos consumidores, porque yo creo que el tema, la gente no es que reniegue del comercio local, es decir, no compro en Amazon y me olvido de las tiendas locales, porque muchas veces lo que quiero es ir a probarme in Sí, la situ, o facilidad, quiero sí. ser Esa atendido, facilidad, o quiero sí, sí. tener... Eso es un valor añadido que tiene el comercio local y que no tiene, sin embargo, las grandes plataformas de venta. Lo que pasa que todo eso hay que aglutinarlo para que pueda ser capaz de, sabiendo cómo es el consumidor actual, hacer atractivo el que venga. Es decir, yo no puedo posiblemente, si sé que el cliente quiere la cosa inmediata, no le gusta esperar y demás, no puedo tenerle dando vueltas por la ciudad, Claro. porque hay unos problemas de aparcamiento y demás, porque eso es un coste, eso es tiempo, y la gente no quiere vivir eso. Mi tiempo es limitado, quiero dedicarlo a mi ocio, y el comprarlo o el comprar es algo que voy a hacer, que quiero disfrutarlo, que quiero tener una experiencia agradable sobre ello, y no quiero estar metido en un atasco en la avenida La Costa porque... tal. Entonces, bueno, esas cosas conllevan, por eso el comercio hay que ir hilvanando muchas acciones transversales, y ahí entra el tema de la movilidad urbana, y ahí entra el tema de... Una cosa que se me olvidó es que cada vez el consumidor compra más por valores. Es decir, yo en el tema de quiero una compra sostenible, quiero una compra... Entonces, esas cosas es lo que el comercio local tiene que ser capaz de aportar. Eficacia, sostenibilidad, cercanía, consejo. ¿Cómo casamos también eso, a raíz de lo que dices, la visión del comercio local también es un poco de, bueno, pues esa persona a lo mejor de una edad más avanzada, que tiene un producto de cercanía, aquí en esto es particularmente alimentación, por ejemplo, pero puede haber talento también en todo el comercio local, puede haber también personas con una formación pues, más extensa o con una particularización en su formación, en su experiencia, que decidan pasar al comercio local y emprendan y hagan algo, pues eso, que no está, digamos, no es usual verlo a nivel local, como estamos acostumbrados a ver, pues eso, ultramarinos, por así decirlo, de cualquier manera, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay posibilidades. Simplemente hay que, bueno, hay gente que, sobre todo la gente joven, o sea, a mí me llama la atención que ves, por ejemplo, tiendas en el centro de la ciudad que antes no veías, o sea, un poco más tipo boutique, un poco más, ya no solo de ropa, sino también con productos muy específicos, como puede ser. El otro día pasaba y veía una chocolatería que proponía unos productos que no los veía desde la época en que vivía en Alemania. O sea, porque no son, por ejemplo, cosas que se venden comúnmente. Luego también hay otro tipo de negocios que estamos viendo el efecto revertido. Empiezan en línea y luego lo que buscan es, Sí, sí. abren un workshop y lo que hacen ahí es una especie de exposición de los productos que tienen, porque saben que hay gente que necesita también, hay ciertos productos que necesitas tocarlos, o que la gente quiere tener la experiencia de ir allí, de que te aconseje una persona, porque bueno, no se aclara con lo que es el comercio en línea. Y en tema de... Y en tema de innovación, pues sí, ves algunos negocios cuando te paseas que, bueno, que te llaman la atención. O sea, que no había antes, pero es verdad que la ciudad sigue un poco articulada en ese comercio de proximidad, de cosas generales como puede ser frutería, carnicería, pescadería, ropa. Puedes tener algún electrodoméstico, teléfonos móviles. Bueno, ahora la gente se queja de los salones de uñas y Sí, demás. sí, Pero sí. bueno, al final es que si lo sabes que hay una demanda, a ver si me entiendes. Entonces, sí, es verdad que hay cosas que se pueden ir transformando, y yo lo único que veo que quizás habría que, se está empezando ya a poner el acento en ello, es ser capaz de quitarle ese miedo al comerciante de toda la vida, o incluso el comerciante que arranca un negocio, de entender cuáles son los canales de distribución y de venta que tiene a su favor. Porque yo, algo que me llama la atención de los 30 años también que pasé fuera de Gijón, es que hay sitios en los que cada vez que tienes un acicate como este, de que entramos en esa dinámica de comercio digital, comercio físico y demás, es simplemente que hay sitios en los que ven siempre la oportunidad y la capacidad de adaptarse rápidamente para simplemente ser capaz de vender más, de conseguir más. Y sí, porque el objetivo de una empresa, de un comerciante, es ser su propio jefe, ganar bien su vida. Sí, sí. Y bueno, bueno, hablabas antes también de los comercios que están vacíos en la ciudad. Y yo creo que hay un punto muy importante y que me llamó la atención, es que yo creo que también es, de manera general en España,
hoy en día ser autónomo o ser empresario es realmente tener coraje, porque Valentía. francamente lo que más te consume a un negocio que empieza, lo que tú decías, que empieza y que arranca, o incluso que lleva tiempo y que llega un momento que quieres cerrar, es simplemente porque ves que mucho tiempo que inviertes en sacrificios y en esfuerzo se va en unos impuestos que están desorbitados. Y sobre todo desde la época que llegó Sánchez y su gobierno, simplemente además que no lo digo yo, lo dice la Unión Europea hace todavía una semana. Sí. Y eso tiene un impacto en el comercio local. O sea, quieras o no, vino el COVID además, entre tanto. O sea, no es de extrañar que veas una ciudad con muchos comercios cerrados, como tú dices, porque hay muchos impactos, y aunque ves que empieza a regenerar un poco, hay ciertas cosas que no, ¿cómo decirlo? Que no solo que no solo son una cuestión de cambios de consumo, es simplemente estructural, por decisiones políticas. Yo sé que Roberto quiere decir algo, pero Bueno, sí, hay que añadir también otros factores. Es decir, igual que antes decíamos, es necesario entender la visión del consumidor para poder entender las líneas de desarrollo de posibles adaptaciones al nuevo entorno. También es necesario entender cuáles son los problemas que pueden encontrarse los comerciantes o los jóvenes que quieran emprender. Eso es clave. Porque, claro, si no entendemos que la gente cada vez valora más su calidad de vida frente a sus ingresos, es decir, cuál es el problema del comercio que la gente ve, porque trabajo fines de semana, jornadas largas, dificultad para compatibilizar con la vida familiar o con el ocio, los riesgos del emprendimiento, las cargas económicas, la pérdida de rentabilidad. Las cargas son el mayor riesgo que asume un empresario hoy en día. Al final es un riesgo que no asumo si estoy en otros sectores. Entonces dices, bueno, pues no es que no haya vocación, porque posiblemente a mucha gente pues, le gustaría tener su propio negocio. Sí. Incluso seguro que mucha gente tiene muchas ideas de emprendimiento, pero no las llega o no las desarrolla por esos inconvenientes que ven. Entonces, al final, lo que tenemos que generar, igual que tenemos que generar un entorno que sea atractivo para el cliente, también hay que desarrollar un entorno, pues no sé si un ecosistema colaborativo entre negocios o tal, de tal manera que la gente vea atractivo o vea rentable el asumir ese riesgo que es el emprendimiento, que lógicamente en un país como el nuestro casi es de héroe, lo que dicen héroes sin capas, porque al final dinamizan las ciudades, mueven la economía local y demás, y muchas veces a costa de incluso... mantienen la calidad de vida, lo que tú dices. Tú no puedes tener una ciudad con una calidad de vida si el comercio en tu barrio desaparece completamente. Te tienes que ir a desplazar 20, 30 minutos, y Gijón es una ciudad pequeña, y yo considero que hay una calidad de vida enorme, porque todavía hay muchos barrios todavía tienen comercios de proximidad, que ya sea desde la tienda de ropa hasta la peluquería, pasando por los comestibles y los pequeños y los supermercados de proximidad, que también eso es otro tema aparte. Pero lo que tú dices de una ciudad, yo creo que para emprender lo que hace falta es libertad. Y esa libertad es la que en estos momentos muchas veces está frenada por una burocracia pesada, tanto a nivel de ciudades como a nivel regional. Muchas veces también que en vez de haber incentivos se están dando subvenciones. Las subvenciones tienes que pedirlas, es más papeleo para un empresario. Entonces, todas esas cosas, todos esos pequeños detalles, al final son pequeñas piedras que vas poniendo en el camino de alguien que, oye, yo tengo una idea, yo quiero hacer esto, yo quiero ser mi propio jefe y tener la libertad, porque también tiene ventajas, tienes la libertad de hacer lo que tú quieres, como tú quieres, sin rendir cuentas a nadie, que es la parte fundamental de emprender. Y yo creo que ahí, en ese tema, es también un poco donde hay que mejorar lo que es ventanilla única, lo que es simplemente también facilitación como digo, de licencias, simplemente de aperturas, y luego también otros temas, como hablábamos antes con el comercio. Yo también creo que las instituciones públicas locales también lo que pueden trabajar y lo que pueden también mejorar. Y yo creo que se está haciendo, si mal no recuerdo, ya hay varios comerciantes que están metidos en un programa de mejorar toda la parte de digitalización, para que simplemente pueda ponerse en marcha iniciativas como hay en otras ciudades que están funcionando y que están dinamizando el comercio de proximidad, el comercio local. Yo lo que sí que quería decir, que estáis metiendo ya en una arena bastante interesante, que es el tema de la innovación dentro del comercio. Sí. Yo creo que el COVID, estáis de acuerdo conmigo, marcó antes y un después a nivel de la convivencia del comercio,
de la venta y de cómo adaptarse a una situación tan hostil como aquella. Sí. Yo os quiero preguntar, ¿hemos salido más reforzados del COVID-19 o hemos salido más perjudicados? ¿Y qué poder esperar de las generaciones más antiguas a la hora de readaptarse? Porque hay personas que a lo mejor les quedan todavía de cotización una serie de años. ¿Esas personas se van a quedar atrás simplemente y van a dejar que su comercio desaparezca porque no pueden adaptarse a la inteligencia artificial o no pueden adaptarse a las nuevas modalidades de distribución o no van a saber convivir con estos grandes distribuidores como Amazon, ¿qué tal? Sí. O qué va a ocurrir aquí? Porque sí que veo un problema de adaptación. Y yo, de verdad, considero que la respuesta a la pregunta de que si del COVID hemos salido más reforzados o no es tan sencilla como un sí o como un no. No sé qué opináis aquí. Con el tema de un poco de lo que son comerciantes que sobrevivieron al COVID, o sea, yo conozco casos que bueno, para ellos la digitalización ni hablar y llevan 20 años en el negocio. Y el negocio sigue funcionando, porque un negocio que ya está sentado y que ya está estabilizado y que tiene una clientela que va con el boca a oreja, que muchas veces en el comercio es lo mejor que te puede ocurrir, no te hace falta gastarte un pastizal en redes sociales. Para ellos no entra en su mentalidad, no es mentalidad, esa es su manera de funcionar, porque hay que entender que detrás del comercio digital no es solo, mira, me monto una página de internet, me pongo algo en catálogo, pongo un par de clics, hay un trabajo detrás y tienes que tener un flujo de caja, tienes que tener un flujo de stock, tienes que tener muchas cosas que sin ello no puedes funcionar. Hay iniciativas en otras ciudades, ignoro todavía en Gijón si la hay, en la que simplemente se asesora a los comerciantes que lo desean de cómo establecer y se les acompaña además. Sí, aquí existe un programa de colaboración. Exactamente, Sí. exactamente, que creo que se lanzó hace poco además existe. por la vicealcaldesa, pero en fin, no estaba seguro. Y eso son cosas que se tienen que hacer, pero para el que quiera. Hay gente que va a estar muy bien en la manera que trabaja y ahí es lo que siempre digo, la libertad de emprender y la libertad de ser empresario es eso, es que tú elijas el camino y con sus aciertos y con sus fallos y que asumes también la responsabilidad de si funciona o no funciona. O sea, a ver, que nos entendamos, no todo está en la mano de los poderes políticos, sobre todo cuando se trata de negocios, de comercio o simplemente dinamizar una ciudad, como tú decías antes, y dar un apoyo a nivel estructural y lo que es la parte de la urbanística, sí, pero luego la otra parte quizás ahí yo creo, o sea, yo mi opinión personal considero que después del COVID muchas empresas que ya estaban en dificultades desaparecieron por ley natural del mundo de los negocios. Sí, selección natural. Sí. La selección natural. Y luego otros pues simplemente que supieron readaptarse, reimaginarse o simplemente sobrevivieron, capearon el temporal y siguieron adelante. Sí. Pero más o menos yo no veo una respuesta, como tú dices, de sí o no, perdón. Un poco es que con el micro este que nos tiene locos hoy. Yo no veo una respuesta de sí o no, pero veo simplemente de que empujó a mucha gente a repensar la manera en la que hace negocios y otros a darse cuenta, confirmarles de que lo estaban haciendo bien y de que podían seguir así hasta que se jubilen en 5 o 6 años. Y luego también hay otro punto que lleva, te jubilas en 5 y 6 años y ¿qué pasa después? Un negocio que es viable, ¿por qué no lo puede coger otra persona? Claro. Yo creo que es otro punto que también habría que tener un poco en cuenta. No puedo comentar mucho más de lo lo que has comentado. Me lancé y no, al revés. También hablamos de administraciones públicas, lo que tienen esas administraciones públicas, programas de colaboración, asesoramiento, etcétera, también los hemos tocado también. Y sí que yo creo que aquí, ya que estamos en un partido político, lo hemos mencionado al principio, oye, pues también es natural decirlo. ¿Hay una visión política del comercio? ¿O el comercio únicamente hay una visión monolítica en este caso, en el cual pues hay un comercio bueno y un comercio malo? ¿O hay una escala de grises en función de la identidad política que tenga cada uno? Eso sí me parece interesante comentarlo. Bueno, vamos a ver. Inicialmente, si tomamos lo que comentábamos al principio, de que el comercio es un elemento que puede ser un elemento transformador de las ciudades, generalmente cualquier acción transformadora, tenemos, como comentábamos, Bilbao cerca, que dio un cambio absoluto a su ciudad, Málaga. Son ciudades que se han convertido un poco en estandartes de un cambio de paradigma, es decir, a una ciudad diferente. Al final, las acciones que lleven al comercio, yo entiendo que no puede haber una ideología política detrás, porque las acciones van a llevar
tiempo el poder ir haciéndolas. De tal manera que lo que hay que ser capaces es de vertebrar una acción que permanezca sostenible en el tiempo, de tal manera que dé lugar a una ciudad o a una visión de ciudad diferente. Si no lo haces así, cada 4 años las cosas, es decir, si no hay esos acuerdos, si no hay esa visión que unifique la energía emprendedora de la ciudad, pues cada 4 años iremos dando bandazos de un lado para otro, y el problema no es ir dando bandazos, es que al final permaneces en el mismo sitio de manera permanente, mientras otras ciudades van a ir avanzando. Entonces, el hecho de querer que Gijón, por ejemplo, se convierta en una referencia de ciudad a nivel de comercio, implica una serie de acciones que haga o que pueda atraer y hacer atractivo seguir comprando en Gijón, en los barrios, en sus calles, y eso pues va a llevar desde la digitalización posiblemente de servicios hasta un cambio en la movilidad urbana, a una serie de acciones o de sinergias que se pueden generar con los temas logísticos o temas administrativos, lo que siempre, por ejemplo, se habla del reparto de última milla y demás, en el que si no hay una continuidad, al final lo que quedan son como acciones fragmentadas que van haciéndose según el mejor entender de un momento determinado de una persona. Y esto al final lo que requiere es un proyecto que dé continuidad a largo plazo a una ciudad, porque lo que estamos hablando no es tan solo de cómo va a ser el comercio, sino cómo va a ser la ciudad de Gijón en un horizonte de 10, de 15 años, que como hablamos pasa muy rápido. Hace ya 6 años pasó el COVID, pues fue ayer, pero ya pasaron 6 años. Sí. Y estamos en un entorno que es diferente al que había antes del COVID. Entonces, yo lo que creo es que hay ciertos temas en los que la ideología, por así decir, no debe prevalecer, sino lo que debe prevalecer es un interés común o un sentido común. O un sentido común que haga que la energía que hay se canalice hacia un bien común. Y en este caso lo que tenemos que ser conscientes es que el beneficio del comercio, el crecimiento del comercio en los barrios, el crecimiento va a hacer una ciudad diferente, porque entre otras cosas generará empleo, generará riqueza, la riqueza quedará en Gijón, y Gijón pues bueno, pues no es lo mismo ver calles vacías de negocios que calles llenas de vida, como hablábamos. Es decir, no es lo mismo oír la trapa que se levanta por la mañana de la panadería o de la tienda o del Ultramarinos, que oír silencio porque está cerrado. O pasar por calles pasar por calles con comercio vacío tras comercio vacío. Eso es terrible, sí. Eso es realmente deprimente. Demoledor. O sea, te dices algo fue muy mal. Bueno, una pandemia es lo que es, ¿vale? Pero luego son ya 6 años, y claro, estoy de acuerdo con Roberto, hace falta también un plan de ciudad y tener las cosas ahí. Ya una cuestión de ideología es simplemente tú cuando entras en política y cuando simplemente te decides de que quieres hacer algo por tu ciudad, lo primero que tienes que tener claro es qué tipo de ciudad quieres, ¿vale? Y sobre todo tener un plan. Y muchas veces tienes la impresión, en los años anteriores, yo cuando venía de vacaciones, yo estuve muchos años viviendo fuera, volví hace 3 años, digamos, o sea, a mí la pandemia me pilló en otro sitio, me pilló en Asia, que eso es otro tema, pero cuando volví me llamó la atención que, bueno, aún peor que ahora. O sea, yo me acuerdo de bajar por la avenida de la Constitución o Magnus Blista y ver comercio cerrado tras comercio cerrado, y luego que, bueno, que me comentaban, pues bueno, que la administración anterior, pues nada, estaban a otras cosas, que parecía simplemente que, bueno, que el emprendedor no les interesaba, y que simplemente, pues bueno, estaban a discusiones más o menos de tipo ideológicas. Y yo creo que la ideología y la economía ahí es donde es un tema bastante de mucha fricción, porque a menudo cuando tienes una preconcepción de lo que es un emprendedor y de lo que es alguien que quiere asumir el riesgo de ganarse la vida y simplemente ser independiente, hay ciertos partidos políticos que yo estoy de acuerdo que ciertos partidos políticos no quieren que el emprendedor triunfe, ¿sabes?
A mí me hace gracia porque además son partidos políticos de un espectro en el que piensan que países, como, por ejemplo, como China, que abandonó el comunismo hace mucho tiempo y adoptó una economía capitalista de mercado, Sí, sí, sí. como decía Deng Xiaoping, es glorioso hacerse rico. Entonces, viven en un pasado de hace 40 años y consideran que simplemente, que bueno, que si los comercios cierran, es simplemente pues porque, bueno, pues cosas de la vida. Parece que es para una fatalidad para ellos. Sí. Y yo creo que es ahí donde hay que tener un plan y sobre todo asegurarse de que ciertas medidas no sean, que luego no vengan por capricho y se puedan eliminar y simplemente destrozar lo que ya creaste durante 4 años. Que eso pasa a menudo, o sea, seamos críticos también, pasa a menudo que hay un cambio de gobierno en una ciudad Sí, sí. o en una autonomía y por cuestiones de puro cálculo político simplemente se van simplemente a neutralizar medidas que estaban dando resultados. Entonces sí, es lo que tú decías de que hay que tener sentido común, sí, pero a veces hay que pedírselo también desde un punto de vista político a otros partidos que simplemente tomen responsabilidad y que asuman también que hay que tener sentido común cuando se trata de la vida y de la estructuración del comercio dentro de una ciudad, porque no solo es el comerciante de la esquina, es el vecindario. El que él sufre las consecuencias de que simplemente no haya ni apoyo ni que o que haya simplemente trabas a la creación de nuevos comercios, por ejemplo. Y por ir terminando ya, porque estas entrevistas, como ya os conté antes y como sabe el público, son de tiempo reducido para que todo el mundo entienda Sí. bien los conceptos y creo que además hemos hablado de cosas muy interesantes, además profundamente. Yo quería preguntaros, dado los conceptos tan modernos y tan chupiguays como se dicen de Smart Cities, nueva movilidad urbana, agenda sostenible, etcétera, ¿cómo veis el Gijón del futuro aquí a 15, 20 años en términos de comercio, en términos de movilidad? ¿Cómo veis la ciudad? ¿Veis una ciudad igual? ¿O veis que de verdad va a haber cambios sustanciales dentro de un periodo corto, mediano de plazo? No hablo a 100 años o 50 porque creo que es imposible vislumbrarlo, pero eso, 15, 20 años, ¿cómo lo veis? Vamos a ver, si no hay cambios, como decía antes, esto va a ser una muerte por agotamiento, porque el entorno cada vez va a ser más agresivo. Entonces, en principio, muchas veces no es inventar la rueda todos los días, sino es adaptar lo que pueden hacer o lo que hay en otros sitios que funciona y buscar las mejores experiencias. Eso significa, entre otras cosas, muchas veces un cambio de mentalidad, porque muchas veces estamos acostumbrados al siempre se hizo así o yo Sí. siempre lo he hecho de la misma manera Sí. y demás. Y puede estar bien y seguro que puede Sí. funcionar. Es igual que cuando dice fumar mata. Pero, joder, si había un señor que Sí, vivió 100 90 años, años sí. y fumaba como un carretero, bueno, sí, pero era un señor. Muchos fueron al cementerio bastante antes. Entonces, el hecho de las cosas especiales o las singularidades no explican la colectividad. El tema está en que cómo nos gustaría que fuera ese Gijón. Y pues posiblemente pues nos gustaría que, o a mí, vamos, me gustaría que fuera una ciudad en la cual podamos estar orgullosos de la calidad de vida, pero la calidad de vida significa en todos sus términos, es decir, no solamente ambiental y qué bonito el entorno para vivir, sino que hay empleo, que nuestros hijos puedan tener un trabajo aquí, no tiene por qué ser en el empleo, pero o en el comercio, o sí, nunca se sabe, pero que la gente no tenga que ver esa pérdida demográfica que existe en la ciudad o ese envejecimiento que existe y que el talento sale de la ciudad, porque estamos perdiendo no solamente negocios, sino muchas veces talento. La gente joven encuentra mejores oportunidades fuera que aquí. Entonces, eso va vertebrándose en una ciudad en la que el comercio siga revitalizando las calles, en las cuales seamos capaces de repensar qué es lo que queremos. Para eso, bueno, pues hay metodologías en las cuales, bueno, conociendo las necesidades de los clientes, poder ir asumiendo esos cambios, hacer la ciudad más dinámica. Muchas veces es cuestión de generar relaciones entre hostelería, comercio, transporte, ayuntamiento, porque, por ejemplo, pues a lo mejor yo tengo que movilizar una actividad cultural en una zona para conseguir, bueno, pues atraer gente a un entorno en el cual, bueno, vaya fomentando
áreas de comercio. Cosas se hacen, en muchos sitios se hacen muchas cosas y es cuestión de encontrar cuál es el mejor encaje para nosotros en el entorno de ciudad que tenemos. Está claro que si queremos, cada vez recibimos más turistas, el turista posiblemente quiere un turismo o un comercio pues diferente del que quiere también la persona que vive aquí. Y eso va en la profesionalización y en la formación del turismo y del comercio y en los idiomas. Bueno, es decir, es que si queremos ser una ciudad que juegue en la Champions League, pues Hay 3 jugadores que juegan en la Champions hay League. que jugar en la Champions League. Y eso lleva pues muchas cosas. Porque si no, cada vez estaremos más lejos de estar en la Champions League, porque la gente sigue avanzando. Entonces, bueno, pues... No sé si Tino quiere decir algo al respecto, pero... Yo veo una ciudad, o sea, yo soy optimista. O sea, normalmente, bueno, por muchas razones siempre soy optimista. Pero yo soy optimista en el sentido de que creo que hay acciones que se están llevando desde hace ya 2, 3 años que van por el buen camino, sobre todo tomando decisiones que permitan al comercio redinamizarse también, tener acceso a herramientas que antes no tenían. Y yo creo que dentro de 10 años Gijón va a ser una ciudad más próspera. Siempre hablamos de que hace falta una empresa tractor y demás, pues yo creo que es esa mentalidad, como digo, de Ensidesa. Siempre tienes que tener ahí una empresa que tire, pero yo creo que hay muchas empresas que van a ser tractoras y que van a salir de las pequeñas pymes que tenemos en Gijón. En tema de comercio, yo veo que simplemente va a haber nuevos empleos que se van a crear, empleos que todavía no conocemos. Y que poco a poco la gente, cuando va descubriendo lo que puede sacar de una digitalización específica, hecha a medida para su negocio, que le puede hacer ganar más y que sabe que no lo puede hacer solo, simplemente vas a ver otras profesiones o otras empresas proponiendo servicios a esos comerciantes para que puedan desarrollar su negocio de una manera más viable y a largo plazo. ¿Me entiendes? Es lo que hablaba antes, un poco de amenaza. Yo lo veo como cuando hablamos al principio de si es una guerra entre Sí, la batalla. La batalla, ¿no? Yo lo veo realmente, o sea, más que en términos de batalla, yo lo veo en términos de colaboración, porque tarde o temprano las generaciones cambian. Las mentalidades también van evolucionando. Aquí ya sabemos que a veces somos un poco es que siempre se hizo así, lo que decías antes, pero que las cosas van cambiando poco a poco. Pero claro, necesitas también un gobierno que dinamice eso y un gobierno local que simplemente vaya poniendo acciones que puedan simplemente estimular al emprendedor que tenga miedo, por ejemplo, de atacar cierto tipo de actividades, porque por desconocimiento siempre tenemos miedo de lo que no conocemos. Y luego cuando lo descubres dices, hostias, ¿cómo no me enteré antes? ¿No? Y que tampoco es tan complicado. O sea, es un poco como, para decirlo abiertamente, yo veo que Gijón puede ser una ciudad próspera. Pues creo que con este mensaje nos quedamos, un mensaje positivo y un mensaje optimista. Yo no lo soy tanto, pero bueno, esperemos que Tino tenga razón y que Roberto en su análisis también haya acertado. Yo creo que si damos libertad al emprendedor... Bueno, eso es fundamental, pero eso no depende de nosotros. Depende de estructuras que estén por encima de nosotros, que den libertad también al... Bueno, tampoco, exactamente, pero es que va a haber cambios, no vamos a estar siempre toda la vida con el mismo mantra, sí, ¿no? Esperemos que sí. Entonces yo creo que hay cambios, o sea, no es todo estático, va a haber cambio y tiene que haber cambio. Pues nada, lo dejamos aquí, ya saben, espero que les haya interesado la entrevista, que les haya parecido fructífera y volveremos un parón de verano porque nos merecemos descansar y ir de vacaciones también nosotros, los entrevistadores y los personajes que aparecen tan ilustres, pero nos vemos en septiembre de nuevo con más contenido y mejor en un año que se avecina apasionante. Así que un abrazo y que tengan buen verano.